Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Orlando Rocha, evangelista para la Iglesia de Cristo Internacional en la ciudad de Medellín, Colombia. Junto a mi esposa Alba Lucía Giraldo, estamos felices de podernos encontrar en nuestra Cumbre Mundial de Discipulado Visión Renovada 2022, que se llevará a cabo en Orlando, Florida, del 31 de julio al 7 de agosto. Quedan 190 días para abrazarnos, animarnos y confraternizar juntos de forma especial. Nuestra conferencia hispana se llevará a cabo del 4 de agosto al 7 de agosto. En realidad será un tiempo de mucho amor, comunión, enseñanza y aprendizaje. Nos vemos pronto. Chao. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Jesús es mi amigo que allá en el Calvario murió en mi lugar. También es mi Padre y me ha preparado en el cielo algún lugar. Su amor infinito no tiene fronteras y puedo afirmar, soy su hijo por la eternidad, la eternidad. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Hablamos de guerra, hablamos de crisis en este mundo actual. Hablamos de gente, hablamos de cosas sin valor eterno. Por eso quiero decirte que lo más hermoso es hablar de Jesús. Ese tema no tiene final, sin final. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. En el cielo, tengo un hogar en el cielo.
perdido. Jesús me encontró. Muriendo en la cruz. Tengo un hogar que compartir. Y su promesa es que allá te veré. En el cielo, tengo un hogar en el cielo, en el cielo, en el cielo. Tengo un hogar en el cielo, en el cielo, en el cielo. Tengo un hogar en el cielo, en el cielo, en el cielo. Tengo un hogar en el cielo. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a la Iglesia de Cristo aquí en Guadalajara. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Sabemos que muchos miembros de la iglesia y también de nuestros amigos están enfermos con toda esta situación. Les mandamos un fuerte saludo a todos los hermanos allá en Tlajomulco, en Guadalajara, aquí en Zapopan, y con nuestros mejores deseos para que puedan recuperarse y que pronto podamos vernos y adorar a Dios juntos en nuestros servicios presenciales. Voy a pedirle a todos que me acompañen a hacer una oración para iniciar nuestro mensaje de esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de tener una relación contigo. Gracias por tu palabra, gracias por la Escritura, porque a través de ella podemos conocer de Jesús. Gracias porque hay tanta instrucción, Señor. Señor, Jesús siempre fue un hombre que causó controversia, Padre, para aquellos que no tenían un corazón dispuesto, sensible para volverse a ti. Señor, y es tan fácil perdernos, es tan fácil desviarnos, Dios, en tantas cosas tan sin sentido, Padre, que nos desenfocan del verdadero propósito, que es adorarte con nuestras vidas. Oro porque esta mañana tu palabra nos hable a nuestro corazón y nos ayude, Señor, a entender cuál es tu voluntad, que estemos alerta de nuestros propios corazones y que vivamos la vida que a ti te agrada. Gracias por todo esto, te amamos y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo también no me salvé, traigo un poquito de tos, pero bueno, vamos a entrar en materia. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Ha sido una gran aventura en todo esto. Me ha encantado todas las clases que hemos estado recibiendo. Y el día de hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 12. Estamos en Mateo capítulo 12. Y básicamente la primera mitad de este capítulo se centra en las famosas controversias acerca del sábado. Mira, algo interesante es que según la Biblia de Estudio Thompson, los 3 años que aproximadamente duró el ministerio de Jesús se pueden dividir en 3 partes. El año de la inauguración, incluido el nacimiento de Jesús. El año de la inauguración que aproximadamente nos habla Mateo del capítulo 1 al capítulo 4. Después va a venir el año de la popularidad, donde nos habla Mateo del capítulo 5 al 9, es decir, en el año de la inauguración son 4 capítulos, en el año de la popularidad son 5 capítulos, y en el año de la oposición es a partir del capítulo 12 en adelante. Y obviamente estamos hablando casi 18 capítulos que Mateo va a dedicar al último año del ministerio de Jesús, que fue el año más desafiante. Y bueno, leemos para iniciar nuestro estudio en Mateo 12:1, dice: por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre.
Así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en el sábado. Y mira, es bien interesante. Este periodo, como acabamos de ver, es el periodo final, el año final. Y algo que sucedió con Jesús es que va a pasar, o lo que comúnmente se conoce como le van a poner sombra. Y vamos a ver que hay varios episodios en la vida de Cristo donde Él está haciendo distintas cosas y siempre hay alguien observando. Parece ser que hubo una comisión de poner personas, principalmente fariseos, maestros de la ley, a observar el comportamiento y la conducta de Jesús. Jesús venía gozando de una popularidad bastante fuerte y ahora era un problema para los religiosos de su tiempo, ya que la gente empezaba a seguirlo de manera significativa. Por un tiempo Jesús no representó mucho problema y lo dejaron predicar, pero cuando la gente empezó a seguirlo cada vez más y más, llamó la atención de estos personajes religiosos de los maestros de la ley. Y básicamente lo que vemos en este pasaje es que los maestros de la ley aplicaron el pasaje de Éxodo 34:21, donde Dios decreta que tanto los hombres como los animales, y debe de haber un día de reposo, un día dedicado al Señor. Pero según Deuteronomio 23:25, esto estaba permitido que las personas necesitadas pudieran entrar en los campos. De hecho, Dios había dado un mandato de que no tenían que cosechar algo, sino tenían que dejar algo precisamente para que las personas en necesidad pudieran entrar a los campos y pudieran cortar las semillas. Y aquí algo que es muy importante es que no podías entrar al campo con una hacha, con un machete, con un azadón o con un recipiente para poderte llevar el trigo. Eso no estaba permitido, pero sí podías entrar al campo y comer unas solas semillas, lo que pudieras agarrar era en tu mano. Como te decía, pareciera que todo el tiempo estos hombres estaban observando lo que Jesús hacía. Y algo que es muy interesante y que quizás a lo mejor te puedas hacer esa pregunta es que Jesús nunca usó sus poderes sobrenaturales como Dios para beneficio propio. Hemos visto ya los pasajes donde Jesús multiplicó panes, multiplicó peces, y podríamos pensar, ¿por qué aquí no hizo esto? Bueno, Jesús nunca utilizó sus poderes para recibir un beneficio propio o beneficiar a los suyos. Los rabinos inventaron una lista enorme de qué se podía y de qué no se podía hacer el sábado. Y a los ojos de estos hombres, es muy interesante, a los ojos de estos hombres, los discípulos, Jesús y sus discípulos primero estaban cosechando porque estaban arrancando las espigas de trigo. Después también ellos decían que estaban trillando, es decir, estaban separando la semilla de la paja, por así decirlo. Después también ellos decían que estaban aventando, y algo que se hacía con el trigo es que se aventaba hacia el aire el trigo, salía volando la paja y la semilla se separaba. Ellos también decían que estaban aventando y finalmente decían que estaban preparando comida. Entonces habían violado el sábado porque habían hecho todas estas cosas que estaban prohibidas en este día. Pero algo que vemos es que Cristo vino a liberar al pueblo judío de todas las cargas impuestas por los maestros de la ley. Los maestros de la ley se habían encargado de legislar toda clase de costumbres, y realmente el sábado era un día muy difícil de guardar y estaba lejos del corazón de Dios, de lo que Dios había pensado en que tenía que convertirse el sábado. Perdón. En Marcos 7:6 leemos, dice: Jesús contestó
Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ideas humanas como si fueran mandatos de Dios, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Y esto es exactamente lo que estaba sucediendo en este pasaje de Mateo, cuando los maestros de la ley, cuando los fariseos se acercaron y cuestionaron lo que estaban haciendo Jesús. Y ellos ustedes no están respetando todas las tradiciones, todas las enseñanzas. Dice, ustedes no las están respetando. Pero Jesús dice, ustedes pasan por alto el mandato de Dios para poner sus propias tradiciones. Mira, te voy a leer algo interesante. Dice, los rabíes antiguos enseñaban que en el día de reposo un hombre no podía cargar algo en su mano derecha o en su mano izquierda, no lo podías cargar encima de su pecho o en sus hombros. Pero podía cargar algo con la parte de atrás de su mano, es decir, con esta parte de la mano, con su pie, con su codo, con el oído o en la oreja, en el cabello, en el borde de su camisa o en su zapato o sandalia. ¡Wow! En el día de reposo estaba prohibido atar un nudo, excepto la mujer podía atar un nudo en su faja. Así que si se tenía que sacar un balde de agua del pozo, no se podía atar una cuerda a la cubeta, pero una mujer podía atar su faja a la cubeta y después a la cuerda. Imagínate todas las reglas y todas las cuestiones que la gente tenía que estar alerta y que se podía y que no se podía hacer. Todo esto, invención de los hombres, enseñanza de los hombres. Los judíos eran tan supersticiosos con respecto a la observancia del día de reposo que en sus guerras contra Antioquía Epifanes y los romanos, ellos pensaban que era un crimen el simple hecho de intentar defenderse en el día de reposo. Cuando sus enemigos vieron esto, prepararon sus operaciones hasta ese día. Fue por medio de esto que Pompeyo se le permitió tomar Jerusalén. Fíjate al extremo a donde llevaban esto, que esto los llevó a tener una derrota ante el general Pompeyo, porque pensaban que no podían pelear los sábados. Y mira, los enemigos inteligentes dijeron, los vamos a atacar en sábado. Jesús no rompió el mandato del sábado, pero sí las adiciones legalistas inventadas por los rabinos. Y mira, esto era exactamente lo que Jesús estaba tratando en esta situación. Y cómo la adoración, la religiosidad de estos hombres era una adoración falsa, dice, porque enseñaban ideas humanas. Todo esto era algo humano. Y lo peor es que lo enseñaban como si fuera mandato de Dios. Y después Jesús dice, pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Todo esto hacía que ellos hicieran a un lado la ley de Dios y la reemplazaran con sus propias ideas, con sus propias tradiciones. Mira, para ilustrarte un poquito el punto, quiero leerte algo aquí muy interesante. Dice, los rabíes antiguos enseñaban que en el día de reposo un hombre no podía cargar algo en su mano derecha o en su mano izquierda, encima de su pecho o en sus hombros. Imagínate. Pero podía cargar algo con la parte de atrás de su mano, es decir, con esta parte. Dice, con su pie, codo o en el oído, en la oreja, en el cabello, en el borde de la camisa o en su zapato o sandalia. ¡Wow! En el día de reposo estaba prohibido atar un nudo, excepto la mujer podía atar un nudo en su faja. Así que si se tenía que sacar un balde de agua del pozo, no se podía atar una cuerda a la cubeta, pero una mujer podía atar su faja a la cubeta y después a la cuerda. Imagínate todas
las cosas que inventaron estos hombres. Y mira, algo interesante, dice, los judíos eran tan supersticiosos con respecto a la observación del día de reposo, que en sus guerras contra Antíoco Epifanes y los romanos, ellos pensaban que era un crimen el simple hecho de intentar defenderse en el día de reposo. Cuando sus enemigos vieron esto, prepararon sus operaciones hasta ese día. Fue por medio de esto que Pompeyo se le permitió tomar Jerusalén. Imagínate hasta dónde llevaban estas situaciones y los supersticiosos, pero obviamente todo esto, eran enseñanzas de hombres. Jesús no rompió con el mandato del día de reposo, del sábado, pero sí con las adiciones legalistas inventadas por los rabinos. Seguimos leyendo en Mateo 23, 2, fíjate lo que dice Jesús. Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes, está hablando Jesús con las personas, y hagan todo lo que Él les diga. Dice, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Y fíjate esta parte, dice, atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Y para darte una muestra de este ejemplo, era muy fácil para ellos llegar ahí a esos lugares donde estaba Jesús arrancando las espigas, pero para llegar a ese lugar ellos tuvieron que haber roto la regla del sábado. Así de terrible era la situación y la condición espiritual de estos hombres. Continuamos leyendo en Mateo 12:13. Dice, Él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Y aquí básicamente Jesús lo que les está narrando y les está recordando es el pasaje que está en 1 Samuel 21, del 1 al 6, donde todos sabemos que David estaba huyendo y llegó ahí al templo y traían mucha hambre él y sus hombres, y le pidió al sacerdote que si podían comer los panes. Y el sacerdote le dijo, bueno, solamente que no hayan estado con mujeres, y dijeron que no, y comieron de los panes que estaban consagrados a eso. El hecho de que David haya comido los panes no es una cuestión de profanación, sino es una cuestión de necesidad. Y todos tenían claros, todos los maestros de la ley, todos los conocedores del Antiguo Testamento tenían claro que David no había profanado en ningún momento el mandato de respetar el sábado. En Levítico 24, del 5 al 9, vemos lo de la enseñanza de la ofrenda del pan. Y básicamente lo que se hacía es que cada 8 días, en el día sábado, los sacerdotes ponían pan nuevo delante de la presencia de Dios, y después el pan que lo retiraban era el pan que se lo comían. Lo puedes checar en la Biblia. Y es Jesús lo que les está diciendo. Y mira lo que vamos a seguir leyendo a continuación. En Mateo 12:5 dice, ¿o no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Es decir, que los maestros de la ley, los sacerdotes, no profanaban el sábado al estar trabajando. En el día sábado tenían que preparar la leña para los holocaustos, tenían que matar a los animales, tenían que desangrar a los animales, tenían que cortarlos, tenían que ponerlos en las ofrendas, y todo eso era trabajo, pero como ellos eran sacerdotes, no profanaban el día sábado. Pero Jesús dice algo aquí que va a sacudir los ojos de estos hombres, y cuando les dice, aquí hay algo más grande que el templo. El centro de la vida religiosa para el judío del primer siglo era el templo, era el lugar santo, era el lugar sagrado donde estaba la presencia de Dios. Y aquí Jesús dice, bueno, ¿ven ese templo? Yo soy algo más grande que el templo, por lo tanto tengo el derecho y puedo. Ya que Jesús,
fíjate, esto es muy interesante. Ya que Jesús es mayor que el templo, tú y yo debemos de considerarlo como tal. El templo era admirado con amor y maravilla. De esa misma manera debemos nosotros de admirar a Jesús aún más, porque es más grande que el templo. El templo se visitaba con gozo. Debemos venir a Jesús con aún más gozo. El templo era honrado como un lugar santo. Debemos de honrar a Jesús aún más con nuestras vidas, viviendo en santidad. El templo era un lugar de sacrificio y servicio. Debemos de hacer aún más por Jesús, sacrificarnos y servir a los demás. El templo era un lugar para adorar. Debemos adorar a Jesús aún más con nuestras vidas. Y esta es la enseñanza para nosotros. En Mateo 12:7 continuamos leyendo, dice, si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aquí Jesús está situando nuevamente un profeta del Antiguo Testamento, está situando al profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Y donde Dios habla, dice, no quiero que vengan y me ofrezcan sacrificios, sino que tengan compasión, que tengan misericordia de los demás. Y sabes, es más fácil para nosotros en nuestra naturaleza cumplir con un montón de reglas que vivir una obediencia y con un corazón consagrado a Dios. Dios no quiere que hagamos cosas como maquinitas, sino Él espera que con nuestras vidas lo honremos y que tengamos misericordia y compasión, no solamente que cumplamos, porque entonces perderíamos nuestro corazón. Lamentablemente esto es algo que pasa el día de hoy y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, donde nos encontramos solamente cumpliendo, pero nuestro corazón se ha alejado de Dios. Y Jesús dice, lo que quiero es que tengan compasión. Y al final, en el versículo 8 dice, sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y esto también fue fuerte escuchar. Yo soy el Señor del sábado porque yo creé el sábado. Es lo que Jesús les está diciendo. Imagínate para estos hombres el escuchar todo esto. Y ahorita vamos a ver lo que a continuación pasó por sus cabezas y sus pensamientos. Pablo, lo vemos enseñando en sus cartas, dice que algunos dicen que estaban guardados y tenían reglas como respetar algunas fechas, algunos días, como no toques esto, no toques aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso podemos convertir nuestra relación con Dios. El caminar con Cristo es una relación. La religión es una serie de reglas que tenemos que obedecer y que tenemos que cumplir pensando que eso nos va a poner bien delante de Dios. Seguimos continuando en Mateo 12:9. Dice, pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban, y eso es muy importante, ya estaban buscando, dice, como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Y esto es algo bien perverso, porque estos hombres vieron al hombre tullido como carnada, lo van a utilizar para hacer caer a Jesús. Y ellos sabían del corazón de Jesús, ellos sabían de la compasión que Jesús tenía por las personas. Y mira lo que dice, seguimos leyendo en Mateo 12:1, Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, no la agarra y la saca, es Mateo 12:11, dice, cuanto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien en el sábado.
Y mira qué horrible corazón de estas personas. Toda la gente sabía que si en el día de sábado una oveja se te caía, se te desbarrancaba, tú la ibas a ayudar. Ellos creían que el sanar era un trabajo en el día sábado, pero Jesús les dice, es una regla de ustedes. El sábado se trata de adorar a Dios, pero se trata de tener compasión. Dice, ¿cómo es posible que ustedes pueden hacer eso por un animal y no lo hacen por una persona que está mala o que está enferma? Y entonces Jesús les dice, está permitido hacer el bien en el sábado. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. El día de hoy hay algunos grupos religiosos que enseñan precisamente esto de no hacer absolutamente nada el sábado. Incluso judíos conservadores conservan esta tradición o esta enseñanza. Pero debemos de entender algo, Dios siempre está en busca del corazón, en busca de nuestro corazón, de lo que hay en nuestro interior, que seamos hombres de compasión y de misericordia y que no que cumplamos solamente reglas o sacrificios. Mateo 12:13 dice, entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida tan sana como la otra. El hecho de que Jesús diera esta orden de extiende la mano, pues las personas decían, pues no la ves, Jesús dice que tiene la mano seca, tiene la mano muerta, ¿cómo la va a extender? Hasta pareciera como si Jesús se burlara de esta persona, pero algo que tenemos que entender es que Jesús dio tanto el mandato como la habilidad para poder hacerlo. Cuando Jesús le dice a este hombre, extiende la mano, le da el poder para poder hacerlo, valga la redundancia. Y algo que es interesante y es importante, este hombre en su capacidad era imposible, no podía hacerlo. Pero a la orden de Jesús, Jesús no solamente da la orden, sino da el poder para que pueda hacer este hombre las cosas. Cuando Jesús nos pide que hagamos algo, Él nos va a dar el poder para hacerlo. Quizás con nuestra capacidad nosotros pensemos y digamos, ¿cómo yo voy a poder? ¿Vamos a poder? ¿Se puede hacer esto? Cuando Dios nos dice, cuando Jesús dice, vayan a gente de todas las naciones y háganlos mis discípulos, la tarea parece rebasarnos por completo. Pero Él nos da la orden, pero también nos va a dar el poder. Dice, por lo tanto, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No solamente nos da la orden, sino nos da el poder para hacerlo. Cuando Dios nos pide que seamos puros, no solamente nos llama a la santidad y a la pureza, nos da el poder a través del Espíritu Santo para lograrlo. Cuando Dios nos llama, cuando Jesús nos llama a tener dominio propio, nos da el poder a través del Espíritu Santo para poder tener dominio propio. Y así en cada una de las áreas de nuestras vidas. Cuando Jesús nos llama a perdonar, nos da el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón para poder perdonar. Jesús no nos va a mandar a hacer algo que Él no solamente haya dado la orden, pero que haya dado el poder para hacerlo, dice. Pero los fariseos salieron, después de estos episodios, dice que los fariseos salieron y ya salieron determinados y tramaban cómo matar a Jesús. Ya no solamente era cuestionar a Jesús, ya a partir de este momento ya había una intención clara de matar a Jesús. Después de este tiempo viene el periodo de la persecución. Todo el tiempo estuvieron detrás de él con el propósito de matarlo. Hasta ahora estaban contentos con desacreditarlo o por tratar de ridiculizarlo. Pero a partir de aquí van a empezar a confabular para poder quitarle la vida a Jesús. Mateo 12:15, seguimos leyendo, dice, consciente de esto, o sea, Jesús, omnisciente, sabía de esto, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. Algunos estudiosos creen que Jesús hizo como una pausa en su ministerio y se retiró, se dedicó al ministerio de la sanación. Y vemos nuevamente el corazón de Jesús de cómo sanó
a todos, dice, a todas las personas las sanó. Finalmente, leemos en Mateo 12:16, dice, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y sabes, este pasaje es el pasaje del Mesías, del siervo compasivo. Y algo es que es muy interesante, es que esta profecía se cumplió en la vida de Cristo, y este es el corazón de Dios hacia el Mesías. Obviamente los judíos tenían una idea totalmente distinta del Mesías y no lograron percatarse de que esta escritura hablaba precisamente de Jesús, del corazón de Jesús, de un corazón compasivo, de un corazón misericordioso, que no iba a pagar al que apenas estaba ardiendo, o la caña que estaba casi quebrada no le iba a terminar de romper. Y esto quiere decir que Jesús tiene compasión de las personas que están en un punto muy sensible en sus vidas, de aquellos que están en una situación de fragilidad a punto de quebrarse. Si el día de hoy tú te sientes así, por distintas situaciones de la vida, cuestiones familiares, personales, lo que sea, quiero traerte el mensaje que Jesús te ama. Dice que Él no te va a terminar de quebrar y no va a pagarte. Él te va a restaurar. Ese es el ministerio de Jesús, un ministerio de restauración, de restaurarnos con Dios, de repararnos, de reparar nuestras vidas, de ayudarnos con nuestras penas, con nuestros sufrimientos, y que podamos disfrutar la vida que tenemos a Él a su lado. Jesús y Dios tratan con tanto cariño y con tanta compasión a aquellos que están vulnerables. Y pensando en esto, vamos a hacer una oración por el pan y por el jugo de uva para recordar la muerte y el sacrificio de Jesús, que precisamente es eso. Él dice en Isaías que se ofreció como cordero por el perdón de nuestros pecados. Él vio por nuestro bien. Él es un siervo compasivo que nos amó hasta el final. Acompáñame en una oración. Señor, te damos gracias por lo que acabamos de aprender, y es muy triste y es muy lamentable, Padre, cómo el ser humano se puede extraviar en la religiosidad, Dios, en las reglas, en las tradiciones, en las costumbres. Y ayúdanos a entender que Jesús fue algo, Dios, que condenó. Cómo es más fácil para nosotros inventarnos cualquier cantidad de reglas que obedecer, en vez de vivir con un corazón fresco, sensible a tu palabra y hacer tu voluntad. Gracias por Jesús, gracias por su misericordia, gracias por su compasión, gracias porque nos sanó, gracias porque cuando Él da la orden, Padre, también provee el poder para hacerlo. Gracias porque a través de Él, a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través del cuerpo de Cristo, podemos convertirnos, Padre, en personas que jamás nos imaginamos. Gracias porque sí podemos cambiar. Gracias porque nuestro corazón muerto, nuestro cuerpo muerto puede volver a tener vida, Señor, a tu lado. Este es el mensaje de Jesús. Y hoy recordamos, Dios, su muerte, su sacrificio, pero principalmente su resurrección, que Él vive y que Él está dando y que Él da vida a todo aquel que se acerca a Él. Gracias por tu amor, bendice el pan, el jugo de uva, y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén.
Bueno, tengo para todos ustedes la escritura de la ofrenda y es un tiempo de adorar a Dios. Hemos estado aprendiendo de la importancia de cómo nuestra actitud de darle a Dios refleja nuestro corazón. Y quiero compartirles esta escritura que se encuentra en Mateo 6, 19 al 21. Es una escritura que me anima mucho y que me llama mucho a reflexionar, a tener cuidado en mi mente y en mi corazón en las cosas que realmente invierto los recursos que Dios me ha dado. Dice la escritura: no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí también estará tu corazón. Mira, algo que Dios nos dice, porque es nuestra tendencia el afanarnos en acumular riquezas aquí. Pero yo creo que todos hemos experimentado a lo mejor en alguna ocasión o más de alguna ocasión que alguien viene y nos roba, ¿no? Ya sea en la calle o se meten a tu casa, a tu carro, no sé las experiencias que hayas tenido. Y esto es una realidad. Y esto pasaba también en el primer siglo, no creas que es algo específico de nuestro tiempo. Esto siempre ha pasado a lo largo de la historia porque estamos en un mundo caído. Y mientras estamos aquí en la tierra, estas cosas van a pasar. Y obviamente cuando esto sucede es una experiencia bastante desagradable y es algo que no le deseo a nadie. Pero Dios nos dice, mira, ten cuidado porque estás en este mundo, las cosas se echan a perder, los ladrones entran y roban. Y la exhortación de Dios hacia nosotros es decir, invierte en las cosas del cielo. Invierte en las cosas que son eternas. Invierte en las cosas que sí te vas a poder llevar algún día. Y finaliza Jesús diciendo que donde no esté nuestro corazón, ahí va a estar nuestra riqueza. Y sabes, como hemos aprendido, la manera en que gastamos nuestro dinero refleja qué es lo más importante para nosotros. Y al dar, cuando damos de una manera sacrificada, de una manera generosa y de una manera alegre a Dios, al dar lo primero y lo mejor, estamos hablando de que nuestro corazón está en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, en las cosas eternas, y que nuestra mirada está en el cielo, en lo que algún día vamos a recibir o a cosechar de esto que hacemos para Dios. Más adelante el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo en el capítulo 6, versículos 18 al 19, él hace esta exhortación, también dice, mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y a compartir lo que tienen. Así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el futuro y alcanzarán la vida verdadera. Y una manera de hacernos ricos en buenas obras es compartir lo que tenemos, compartir de lo que Dios nos ha dado. Hace 8 días tuvimos la actividad de benevolencia en la colonia El Reguilete. Fue una experiencia increíble. En unos días vas a estar recibiendo un video. Y eso es lo que Dios nos manda y nos dice. De lo que tienes, de lo que has recibido, comparte, da. Cuando damos en la iglesia, hemos hablado, damos a Dios, honramos a Dios, adoramos, pero también es importante que recordemos que tenemos que dar una parte para los necesitados, para compartir con ellos que están en una situación más vulnerable que la nuestra. Y eso sí nos lo llevamos, eso sí se va con nosotros, eso sí es invertir en las cosas del cielo. Acompáñame en una oración. Padre, te damos gracias, primeramente porque nos amas, porque siempre estás al cuidado de nosotros y también porque nos amas tanto, Señor, que nos hablas con la verdad. A veces nos afanamos, a veces nos aferramos, a veces nos nublamos, nos enfocamos demasiado en las cosas, en el aquí y en el ahora. Y primeramente lo que nos enseñas es que esto es algo tan vulnerable, Padre, que estamos en un mundo caído y que las cosas se echan a perder, Señor, o que podemos ser desafortunadamente víctimas de alguna situación de robo, etcétera.
tantas cosas que pasan. La enseñanza principal aquí que nos dejas es que no podemos poner nuestra confianza en estas cosas, no debemos afanarnos en esto. Pero Señor, tú nos dices, Padre, que donde está nuestro corazón, ahí están nuestras riquezas, y el hecho de venir y a darte es porque aquí está nuestro corazón está en ti. Queremos enseñarnos, queremos redireccionarnos porque las preocupaciones, las responsabilidades jalan fuerte, nos jalan fuerte en el corazón, pero esta mañana queremos redireccionar nuestro corazón y decir, aquí estamos y entendemos que lo eterno, que lo espiritual, que tú eres verdaderamente lo más importante. Bendice nuestras ofrendas, ayúdanos, a compartir, Dios, con los demás con lo que tú nos has dado en nuestras vidas, Señor, que eso es algo que sí se va con nosotros. Bendice pues nuestra ofrenda, te amamos y oramos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, tengo para todos ustedes los anuncios de esta semana, así es que quiero pedirles que pongan mucha atención para que puedas participar en las actividades que vamos a tener en la iglesia. El próximo miércoles 26 de enero, las mujeres del Bajío, todas las hermanas van a estar juntas en el servicio de media semana y va a estar con ustedes nuestra hermana Carolina Hermida, que ha hecho un gran trabajo. Ustedes ya la conocen y van a tener una clase súper especial, así es que ponlo ahí en tu libreta para que puedas estar el próximo miércoles. Toda la iglesia de Guadalajara, los hombres de toda la iglesia de Guadalajara, durante el mes de febrero vamos a tener el mes del hombre, y vamos a estar llevando un libro que se llama La medida de todo hombre. Quiero animarte a que lo puedas comprar el libro. Lo puedes encargar con nuestro hermano José Pérez de la región Zapopan, o también lo puedes comprar de manera electrónica, pero va a ser muy especial que todos estemos listos para iniciar con esta serie de clases. Vamos a tener invitados todos los miércoles, vamos a estar los hombres y vamos a cerrar con un tiempo para hombres el último fin de semana de febrero, así es que por favor prepárate. El próximo domingo está atento de las indicaciones de cada una de tu región para lo que va a ser los servicios presenciales. Por favor, está muy atento. Y queremos terminar pidiendo sus oraciones, pidiendo sus oraciones por la recuperación de nuestra hermana Claudia Ávila. También queremos agradecer sus oraciones por nuestro hermano Carlos García, que ya se recuperó de su problema de salud. También pedimos por la completa recuperación de nuestros hermanos Fernando Ávila, de Patti y Estela García, de Daniela Ramos, de Gloria Soto, de Ceci Gómez, de Luz Ortiz, de Erika Íñiguez, de la familia Cerezo, Gerardo, Marisol, Daniel, Pau, también por la señora Rafaela Guerrero, la mamá de nuestro hermano David Vizcarra, que fue diagnosticada con cáncer, para que Dios se quede en control de su tratamiento. También la señora Teresa Cázares, mamá de nuestra hermana Patti Vizcarra, que va a ser operada este fin de mes. Entonces queremos pedir sus oraciones. Por favor, acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta reunión, porque podemos venir y aprender de ti. Y Padre, tú en tu palabra nos enseñas que algo que a ti te agrada, Señor, es que te oremos, que tú quieres, Padre, escucharnos y que quieres contestar nuestras oraciones. El día de hoy queremos pedirte por todas las personas que acabamos de mencionar, que tú te quedes con ellas, con las situaciones de salud que están enfrentando, y te pedimos, Padre, porque las cuides y porque las sanes. También sabemos, Padre, que en todo el mundo tenemos esta situación, esta nueva ola del COVID, y oramos por todas las personas que están sufriendo por esta enfermedad. También oramos por todo el personal médico alrededor del mundo, la gente que está atendiendo a esta gente, que los cuides, Padre, que los protejas, Señor, y que podamos pasar esta situación lo más pronto posible. Gracias porque siempre nos escuchas, porque estás al pendiente, porque has escuchado nuestras oraciones. Hemos visto hermanos que se han recuperado y eso nos llena de alegría. Te damos gracias y todo esto lo oramos y lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.